¿Qué tal? Buenos días. El Ministerio de Sanidad rescata una iniciativa para restringir aún más el espacio que quedaba a los fumadores, insinuando la prohibición del tabaco también en terrazas de las cafeterías. La intención de la nueva ministra es reducir el número de fumadores, acabando con los espacios donde podían fumar todavía. Y de nuevo surge el debate entre salud pública y libertad individual. Y centrándonos en, pues en esas generaciones que queremos que vengan libres de tabaco, y por supuesto los vapeadores pues tendrán que tener una regulación precisa. Aunque la ministra no confirma la iniciativa, se anuncia la revisión de un plan antitabaco que restringía los espacios públicos para fumadores, aumentaba los impuestos al tabaco y, atención, restringía también el uso de los vapeadores, otra forma de fumar. Hay precedentes en algunas comunidades autónomas. Cataluña echó atrás un plan similar por la presión de los hosteleros. El borrador rescatado por la ministra pretende también prohibir fumar en las playas e incluso en los vehículos privados. Es uno de nuestros temas del día. En Gaza, a la desolación de la guerra se suman las fuertes lluvias. El agua inunda las calles y deja imágenes terribles, como la de este hombre que trata de abrirse paso sosteniendo el cuerpo de un niño envuelto en sábanas. La lluvia ha empeorado las condiciones de cientos de miles de familias que duermen a la intemperie en tiendas de campaña improvisadas. La mayoría ya se han quedado sin hogar. Esto es Jabalia. Allí encontramos esta otra imagen, el cementerio de Al-Faluya en Gaza. Las tumbas han quedado reducidas a escombros tras la ofensiva terrestre israelí. Las huellas de los tanques atraviesan el camposanto, hay montículos de tierra movida por todas partes. Israel, mientras tanto, reconoce la muerte de 10 soldados en una emboscada de Hamás en un barrio de la ciudad de Gaza, cuando, según fuentes israelíes, estos trataban de rescatar a un grupo de compañeros con los que habían perdido la comunicación. Se trata de la peor pérdida de su ejército en un solo día, desde la muerte de otros 15 soldados el pasado 31 de octubre. Los horrores de la guerra, mientras tanto, se siguen mostrando con toda su crudeza. Es el resultado de las ejecuciones a bocajarro de civiles. Ha sucedido en Jabalia, al norte de la Franja, muy cerca de uno de los mayores campamentos de refugiados de la zona. Allí Israel ha bombardeado una escuela de Naciones Unidas. Es la última matanza en Gaza atribuida a soldados israelíes. Se ven decenas de muertos, entre ellos bebés y niños. Esta otra imagen también es de Jabalia. Las fuertes lluvias han provocado inundaciones. Con el agua hasta las rodillas y un cuerpo en brazos, este hombre trata de abrirse paso. Escasea la ropa de abrigo y el agua se cuela incluso dentro de las tiendas de campaña. Nos estamos ahogando por completo, cuenta este hombre. También al sur, en Rafah, tratan de acondicionar de nuevo las tiendas para pasar la noche. Sobre el terreno continúan los ataques cuerpo a cuerpo. Hamás asegura haber destruido la sala de mando de Israel con granadas de mortero de gran calibre. También Israel muestra sus avances con estas imágenes. No especifican de dónde son ni de cuándo. Tampoco quién está al otro lado. El ejército hebreo ha reconocido 113 bajas entre sus soldados en lo que va de operación terrestre. También Netanyahu pierde apoyos. Su imagen se deteriora, aunque al primer ministro de Israel parece no importarle. Asegura que no le afectan las presiones y que no va a parar hasta el final. El gobierno hebreo ha reconocido que de los más de 18.600 palestinos asesinados confirmados, solo 5.000 serían combatientes de Hamás. Los niños son los primeros en padecer las consecuencias y en sufrirlas con una dureza mayor, no solo en Gaza. UNICEF considera que hay 94 millones de niños y niñas en al menos 155 países y territorios que necesitan ayuda urgente. Pide para ellos 8.600 millones de euros. Gaza, Sudán, Somalia, Afganistán, Ucrania, Pakistán. La lista de conflictos y crisis nunca ha sido tan larga y tan urgente. Las guerras, las sequías, las inundaciones o los desplazamientos forzosos están detrás de la mayoría de estas urgencias olvidadas. Con los fondos que pide UNICEF logrará, entre otras cuestiones, vacunar a más de 17 millones de niños contra el sarampión, o que 19 millones de ellos accedan a la educación.
Blanca Carazo es responsable de la Unidad de Programas Internacionales de UNICEF España. ¿Qué tal, Blanca? Buenos días. Hola, buenos días. Déjeme que comience por un asunto en concreto, por la Franja de Gaza. Imagino que es uno de sus escenarios primordiales en este momento. Sin ninguna duda, desde UNICEF tenemos además equipos sobre el terreno y estamos pues dentro de, lo primero, por supuesto, preocupadísimos y también indignados, ¿no? Pues por esta situación en la que niños y niñas, en este caso en Gaza, pues están en una situación totalmente dramática. Y bueno, pues pidiendo por supuesto el alto al fuego, que es lo que necesitan, y preparados y dentro de las posibilidades y las dificultades y un poquito más durante la pausa humanitaria, pues haciendo nuestro trabajo de proteger, de llevar algunos suministros médicos y llevar agua potable a la población de más de 1,8 millones de personas que están desplazadas allí. Blanca, lo más triste es que no es solo allí y que no es solo la guerra. Ustedes manejan un mapa terrible que me da la sensación de que está oculto a la mayoría de la opinión pública. Sí, a ver, desde UNICEF al final trabajamos en todos los países del mundo y una de nuestras principales misiones es que proteger a todos los niños y especialmente a aquellos que viven en situaciones de crisis humanitarias. Y es cierto que esto desafortunadamente pues ocurre en más lugares y afecta a más niños y niñas de los que nos gustaría. Y sí nos parece importante, como dices, pues hacer esto visible, ¿no? Hacer visible que hay muchísimos conflictos más o menos activos que en el mundo, pues estamos hablando de República Democrática del Congo, estamos hablando de Sudán, estamos hablando de una violencia también muy particular en Haití y desde luego a eso se suman también muchas crisis vinculadas al cambio climático con este incremento que todos vemos, ¿no? Pues de sequías, de inundaciones, de fenómenos meteorológicos extremos que, por ejemplo, también generan pues crisis nutricionales pues en zonas, por ejemplo, del Cuerno de África o unas inundaciones muy recurrentes y muy graves en Pakistán. Y luego, bueno, pues muchas veces, además, este tipo de situaciones se dan de manera combinada, ¿no? Tenemos países como Burkina o Mali, donde pues hay conflictos y a la vez hay grandes desafíos en cuanto a impacto climático y crisis nutricionales. En otras ocasiones, ustedes plantean campañas en torno a asuntos concretos, a una hambruna o un territorio en concreto. Sin embargo, me da la sensación que esta vez lo buscan para un plan integral, pero tendrán sus prioridades. ¿Cuáles serían? Bueno, nosotros esto es un informe que es de necesidades humanitarias para la infancia que lo publicamos anualmente. O sea, anualmente hacemos este análisis y este mapeo de cómo están los niños y cómo están las emergencias afectando a los niños en todo el mundo y a partir de ahí pues hacemos este llamamiento, ¿no? de cómo, pues en este caso necesitamos atender a más de 93 millones de niños y niñas en este tipo de contextos y para eso necesitamos recursos, necesitamos fondos. Es difícil al final el saber o el decir, ¿no? Pues que crisis son más importantes que otras, pero sí es verdad que, por ejemplo, pues ahora mismo en Gaza es sin duda alguna una de nuestras principales preocupaciones. La guerra de Ucrania sigue también activa y seguimos teniendo que atender y que dar soporte a muchísimos niños y niñas y familias allí. Y luego pues son otras crisis incluso mucho más olvidadas, pues como el caso de Sudán, que bueno, hace unos meses hubo allí también enfrentamientos y tenemos ahora mismo 3 millones de niños y niñas que están desplazados, que han tenido que huir de sus casas. Tenemos, por ejemplo, toda la zona de Níger, Mali, Burkina, donde pues hay una alta inestabilidad y conflictos también complejos. Y bueno, pues la verdad es que estamos desde UNICEF trabajando en todos estos contextos. La lista es enorme y el esfuerzo titánico y por eso esta campaña en la que podemos también colaborar cada uno de los ciudadanos. Blanca Carazo, gracias por habernos atendido. Buenos días. A vosotros, buenos días. Bueno, la última hora de otra de estas guerras, la que mantienen Rusia y Ucrania, nos deja un nuevo ataque masivo con drones sobre Odessa
y las primeras declaraciones de Putin en comparecencia pública desde que comenzara el conflicto en febrero de 2022. Advierte de que la paz no va a llegar hasta que Rusia alcance sus objetivos en Ucrania. Un nuevo ataque masivo con 40 drones rusos sobre Ucrania ha dejado al menos una decena de heridos y un fallecido en la región de Odesa, al sur del país. Una situación que no cesará, según ha advertido Putin en sus primeras declaraciones desde que comenzara el conflicto. El dirigente ruso habla de que habrá paz cuando alcancemos nuestros objetivos en Ucrania, que esos objetivos por ahora no han cambiado. En este estado quedó este taller de reparación de vehículos alcanzado por uno de los drones derribados por la defensa aérea ucraniana, que terminó incendiándose causando quemaduras a los empleados. Esta portavoz militar de Ucrania afirma que el incendio se sofocó rápidamente y después de recibir primeros auxilios, los empleados fueron hospitalizados y se encuentran estables. En el este del país, en uno de los escenarios más sangrientos de la guerra, Bakhmut, los soldados ucranianos utilizan drones para intentar parar el acercamiento de las tropas rusas en un intento de retomar las tierras ocupadas por Putin. En este sentido, Ucrania apuesta por una férrea defensa y continúa entrenando a sus reclutas para el combate de primera línea en el nuevo batallón siberiano. 2 docenas de rusos, la mayoría de pueblos indígenas de Siberia, se han incorporado a esta unidad. En su preparación disparan rifles de asalto y ametralladoras en un campo de entrenamiento secreto. Ucrania sigue esperando el apoyo económico de la Unión Europea para seguir haciendo frente a los ataques rusos. Estonia asegura que se trabaja en un plan de ayuda de 50.000 millones de euros, apoyando además su adhesión a la Unión. La misma postura mantiene el nuevo primer ministro polaco, que asegura que tratará de convencer a otros Estados miembros para la entrada de Ucrania a Europa. Ahí están Francia, Eslovenia, Noruega, donde Zelensky ha mantenido reuniones. Pero Europa no es un bloque homogéneo. En el otro extremo está Hungría, que amenaza con vetar propuestas que permitan a Kiev iniciar conversaciones para su integración en la Unión Europea. En Estados Unidos, la noticia política acaba de confirmarse hace unas horas. La Cámara Baja de Estados Unidos abrirá un proceso de reprobación o impeachment contra el presidente Joe Biden. La Cámara de Representantes de Estados Unidos ha votado este miércoles para autorizar formalmente la investigación al presidente Joe Biden. Se examinará si el presidente se ha beneficiado indebidamente de los negocios que su hijo tiene en el extranjero. La Cámara, controlada por los republicanos, votó a favor horas después de que Hunter Biden se negara a testificar a puerta cerrada. Según Hunter, imputado por delito fiscal, él quiere que su testimonio sea público. Hemos dejado muy claro nuestro punto de vista, ha dicho el representante republicano y presidente del Comité de Supervisión y Responsabilidad de la Cámara, James Comer. La evidencia ha mostrado una tendencia muy inquietante por parte de la familia Biden, dijo. La Casa Blanca considera la investigación infundada y la secretaria de prensa, Karine Jean-Pierre, ha manifestado que tanto el presidente como la primera dama son ciudadanos privados y afirman que están orgullosos de su hijo. Ha concluido la portavoz afirmando que este impeachment no está fundamentado en hechos y que tiene motivaciones políticas, ya que Biden se prepara para una posible revancha electoral en 2024 contra Donald Trump. Tampoco le faltan procesos judiciales a Donald Trump. La jueza encargada del denominado caso Washington ha paralizado por el momento, tras un recurso de los abogados del expresidente, la instrucción de este caso, que juzgaba si Trump había intentado alterar las elecciones presidenciales de 2020. Mientras se decide este recurso en el Tribunal de Apelaciones, hay otro en marcha en el que acaba de concluir su testimonio también del expresidente por fraude civil en Nueva York. Se le acusa de mentir sobre su patrimonio para engañar a los prestamistas. El fiscal le pide $250 millones y reducir su capacidad de hacer negocios en Nueva York. Se estima que el veredicto llegará en enero. Y ayer fue un día movidito para el presidente Pedro Sánchez en el Parlamento Europeo, donde acudió como presidente de turno de la Unión Europea. Allí se le vio lo más cerca del fugado Carles Puigdemont de lo que se le ha visto hasta el momento. Fue en ese justo instante cuando el líder de Junts habló muy cerca de él en la tribuna de oradores. No hubo saludo ni conversación, al menos públicamente, pero parece que lo habrá. Jordi Turull, el secretario general de los independentistas de Junts, ha asegurado a Televisión Española que ambos se reunirán próximamente sin la presencia del mediador
y como debe ser, según sus palabras, para normalizar la relación entre ambos. Por otro lado, Sánchez las tuvo ayer con el líder de los populares europeos, Manfred Weber, a cuenta de la amnistía que pretende aprobar el gobierno español. Gracias, presidenta. A la vez que están recuperando los nombres en las calles de nuestras ciudades de insignes personas vinculadas con la dictadura franquista. ¿Esa sería también su plan para Alemania, señor Weber? ¿Devolverle a las calles y plazas de Berlín el nombre de los líderes del Tercer Reich? Und deswegen möchte ich nur eines klarstellen, in meinem Land, in Deutschland, und Sie wissen das als deutsche Kollegin der Sozialdemokratie, würden die Demokraten in der Mitte einen Konsens finden und gemeinsam eine Regierung bilden, eine große Koalition, um rechts und links aus der Regierung herauszuhalten und er macht das Gegenteil, nur um das klarzustellen. Bueno, aumenta la tensión en Asia entre Filipinas y China, que se acusan mutuamente de un choque de buques cerca de un arrecife en aguas en disputa en el mar de China meridional. El gobierno chino reivindica la totalidad de estas aguas prácticamente, es una arteria esencial del comercio mundial. Choque entre China y Filipinas tras varios ataques entre barcos con cañones de agua. El gobierno de Filipinas ha presentado una queja diplomática y convoca consultas al embajador chino debido a estos incidentes. To some Filipino crew, as well as dangerous and unsafe maneuvers. En estas imágenes se puede ver a los barcos de la Guardia Costera de China disparando agua contra los barcos de Filipinas que, según Manila, estaban en una misión de reabastecimiento para proporcionar petróleo y alimentos a más de 30 barcos filipinos en el sur del país, mar reclamado por ambos países. Por su parte, China asegura que el barco filipino embistió primero de forma intencionada y que tomó medidas de control contra 3 barcos pesqueros filipinos que habían invadido sus aguas. Desde el Ministerio de Exteriores se insta una vez más a poner fin a estas provocaciones y conseguir así mantener la estabilidad en el mar meridional. Filipinas califica las acciones agresivas e indica que las tareas de suministro realizadas por los barcos filipinos ocurrieron dentro de la zona económica exclusiva de su país. Se trata del segundo altercado entre ambos países. China reclama casi todo el mar de China meridional, un conducto por más de $3 billones de comercio marítimo anual, incluidas partes reclamadas por Filipinas, Vietnam, Indonesia, Malasia y Brunei. La Corte Permanente de Arbitraje dijo en 2016 que las reclamaciones de China no tenían fundamento legal. Y estas semanas hemos estado muy atentos a la cumbre sobre el clima, la COP28, que se ha celebrado en Dubái y que a punto ha estado de fracasar en su intención de eliminar los combustibles fósiles. Acabar con el petróleo en un país que vive precisamente de eso se antojaba bastante complicado. Pero los organizadores no querían tampoco que la cumbre acabase en un fiasco sin un acuerdo de mínimos, y eso parece que sí se ha alcanzado. No es lo que muchos esperaban, pero aunado las posturas que querían eliminar y las que solo aceptaban reducir. No sé si a Fernando Valladares, científico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas del CSIC y profesor de la Universidad Rey Juan Carlos, le parece un acuerdo suficiente. Se lo preguntamos nosotros mismos. Fernando, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Un acuerdo satisfactorio? Bueno, el acuerdo se ha clasificado como histórico. Es un acuerdo, desde luego, como decíais, positivo teniendo en cuenta las circunstancias que rodeaban a la propia COP, en un país productor de petróleo. Digamos que todo apuntaba un poco en contra. Y en las últimas 24 horas se salvaron algo los muebles. Es histórico en el sentido de que por primera vez en una COP, y ya llevamos 28 con esta, en una cumbre del clima, se apunta al petróleo y a los combustibles fósiles como el problema a abordar, ¿no? Se hablaba en general hasta ahora de las emisiones de gases de efecto invernadero y sabemos que hay muchas fuentes de emisión y eso permitía, como una tinta de calamar, de alguna manera encubrir o no abordar el grave problema de la producción y el consumo de combustibles fósiles y en especial el petróleo. Por fin se habla de ir transicionando hacia la eliminación del petróleo y esto es un logro histórico, pero no es suficiente como podemos entender. Se hablaba también de una nueva tecnología, la captura de carbono. ¿Eso no es una opción? Bueno, las tecnologías relacionadas con las capturas de carbono tienen dos cosas en su contra. En primer lugar, no están desarrolladas para poderse implementar a escala amplia y en segundo lugar, son futuro y no presente y tenemos que trabajar con lo que tenemos. Así que
como científico, por supuesto que impulso y apoyo, y me parece fantástico que se cuente con el desarrollo de tecnologías, pero tenemos que hacer planes con lo que tenemos hoy. Y las tecnologías relacionadas con la captura y el secuestro del CO2 que está en la atmósfera, hoy por hoy están bastante verdes y sobre todo difíciles de implementar a gran escala. En la cumbre se han abordado pues, el hidrógeno como una fuente también de transportar energía que pueda ser una herramienta útil. Se ha abierto el marco a otras formas de energía pues, menos contaminantes que quemar petróleo, pero tenemos que hablar de realmente no perder el foco en que hay que ir abandonando el petróleo como la fuente principal de nuestra energía. Bueno, pues vayamos al magro de lo que se ha logrado en este acuerdo, al margen de las buenas intenciones. Por ejemplo, ¿se ha puesto fecha de caducidad a los combustibles fósiles? Eso es uno de los escollos. Indudablemente, las fechas, las concreciones, ha sido de lo que más se ha intentado. Por un lado, los que de alguna manera defendíamos que hay que poner fechas y que hay que poner objetivos concretos, pero por otro lado, países como Arabia Saudí, que por suerte al final acabó transigiendo con una versión del documento de conclusiones bastante en contra de sus propios intereses, pues países como Arabia Saudita, pero todos los productores de petróleo, incluso algunas economías occidentales, pues han intentado que la cosa quede con pocos plazos para no pillarse los dedos. Se habla de un 2050 de descarbonización neta y eso hace que para el 2030 tengamos que haber reducido a la mitad nuestro consumo de petróleo, ¿no? Pero haría falta más concreción en las fechas y también en los porcentajes de reducción de producción y consumo de petróleo. Se habla también de energías renovables. Se potencia claramente su producción. ¿Hasta qué punto, Fernando? Bueno, estas son las dos cosas más concretas que quizás sí están de forma explícita en las conclusiones finales de la COP. Es precisamente el llegar incluso a triplicar, ¿no? Se propone triplicar las energías renovables y en aumentar la eficiencia energética, es decir, todo lo que está relacionado con que la energía no se pierda, con que, por ejemplo, el calor en las casas pues no se pierda en invierno o al contrario, el aire acondicionado pues que sea más eficiente. Todo lo que tenga que ver con la electrificación y demás son medidas que se han apoyado explícitamente y que precisamente son claves para hacer esa transición. Si tenemos que ir abandonando el petróleo, como ya lo teníamos obvio desde hacía 20 años, pero que parece que hemos tardado 28 cumbres para darnos cuenta, pues tenemos que apoyarnos en alternativas y esas alternativas vienen de la mano de esas energías alternativas que no son el paradigma y la solución perfecta porque también tienen sus impactos ambientales, sus problemas, pero nos van a permitir transicionar hacia un mundo, esperemos, menos consumidor de energía, porque ese es el objetivo final. Tenemos que consumir y producir menos energía. Mientras tanto, hagámosla lo más verde posible y abandonemos el petróleo. Claro, entiendo que para consumir menos energía, ahí tendremos mucho que decir los propios ciudadanos. ¿Tú crees que estamos dispuestos a hacer sacrificios para ello? Es decir, vivir realmente con menos energía que la que usamos ahora. Bueno, precisamente esa es la narrativa que tenemos que cambiar. Durante 40 o 50 años, sobre todo los movimientos ambientalistas y el ecologismo, ha transmitido esa idea de que tenemos que elegir entre desarrollo y riqueza económica o conservar la naturaleza y hacer sacrificios y demás. Esa es la narrativa que muchos estamos empeñados en cambiar, porque realmente al estar chocando con los límites planetarios, al estar calentando la atmósfera de la manera que lo estamos haciendo, todo lo que hagamos para evitar eso no son sacrificios, son progresos decididos hacia un auténtico bienestar. Y el tan traído y llevado y con una palabra, digamos, muy incómoda como es el decrecimiento económico, en realidad tenemos que entenderlo no como un sacrificio, que por supuesto va a costar esfuerzo implementarlo. Una cosa es el esfuerzo y otra cosa es la noción de sacrificio y de pérdida y de retroceso. No, precisamente eso nos supone un progreso como civilización, como modo socioeconómico, pero más allá, ¿no? Una sociedad basada en valores, en bienestar, en prosperidad y asegurando realmente el futuro, mientras nos esforzamos en el presente y también disfrutamos de un presente mejor y más humano. Bueno, pues casi que terminamos más optimistas después de hablar con usted, Fernando, sobre los resultados de esta cumbre. Gracias por atendernos. Gracias a vosotros. Un abrazo. Bueno, otro de los temas del día, Argentina. Al nuevo presidente le va a tocar lidiar con una de las peores crisis económicas en este país, sumado además a las recetas drásticas anunciadas por su gobierno y que él mismo reconoce
que antes de mejorar la situación van a empeorarla un poco más para muchos en el corto plazo. Viéndolas venir, muchos ciudadanos argentinos hacen acopio de compras, algunos incluso vuelven al sistema de trueque. Enseguida vemos como lidia Argentina con su nuevo eslogan: no hay plata. Con los precios que están como locos. Sí, la verdad que es una locura. En algunos casos un 80% y en otros hasta un 100%. Es negociar constantemente, ¿no? ¿Te sirve que te dé 2.000 y un arroz? Me sirve. El que venga a gastar, le corto la mano. Los vapeadores pues tendrán que tener una regulación precisa, que tanto como que son liberadores de nicotina, pues también tienen que tener una regulación que esté adaptada también, ¿no?, a todas las regulaciones que hay con respecto al tabaco. Y vamos a hablar con todos los afectados y con todos aquellos que tengan que decir algo sobre esto, pero siempre poniendo la salud en el centro y, por supuesto, la salud de los menores también en el centro. No ha definido aún exactamente cómo, pero todo indica que la intención de la nueva ministra de Sanidad es restringir aún más los espacios donde los fumadores podían hasta ahora consumir tabaco. De ese anuncio y de regular también los vapeadores vamos a hablar enseguida. Pero ojo, porque justo esta semana el Ejecutivo también ha iniciado otra prohibición, otro intento de prohibición: los móviles en los colegios. Pilar Alegría, ministra de Educación, ha explicado su propuesta y ha añadido que queda discutirlo con las comunidades autónomas. La propuesta que queremos trasladar es que en educación primaria no se utilice el teléfono móvil en horario lectivo. No se usará el teléfono móvil en horario lectivo. Y en educación secundaria solo se utilizará el teléfono móvil en clase presencial cuando así lo establezca el profesor, porque su proyecto pedagógico lo requiera. Y esta mañana el INE ha dado a conocer los datos de inflación del mes pasado, del mes de noviembre. Respecto al año anterior, el IPC general en toda España se sitúa en el 3,2%. Es decir, todo es un 3,2% más caro que hace un año. Pero ojo, hay que acumular también que los precios han subido anteriormente. Ya habían subido un 6,8%, por ejemplo, el año pasado respecto a noviembre de 2021. Todo eso hay que irlo subiendo, aunque lo cierto es que, por suerte, este mes ha subido menos que hace un año. Datos de toda España, si nos fijamos en el IPC, solo los alimentos en noviembre, por ejemplo, subieron un 9% respecto a noviembre del año 2022, cuando ya habían subido un 15,3% respecto a noviembre de 2021. Y todas esas subidas pues se van acumulando. Aunque muchos dirán: tristeza de muchos, consuelo de tontos. Nuestra inflación puede considerarse de broma si nos comparamos con otros países como Argentina. La crisis económica allí empeora la calidad de vida de sus ciudadanos. En un país con más del 40% de pobreza, son cada vez más los que recurren a un viejo mecanismo para lograr llevar comida a casa: el trueque. Nos lo cuenta desde Buenos Aires Gonzalo Báñez. Con una inflación interanual cercana al 150%, un poder adquisitivo cada vez más bajo y una pobreza que crece a pasos agigantados, según afirman los expertos. Y en este contexto, la necesidad trajo consigo al antiguo mecanismo del trueque para conseguir hasta los insumos más básicos, como es la comida y la ropa. Si bien el trueque es solo una de las variables en cuestión, el tema económico promete ser mucho más profundo y espinoso, porque tal como dicen los expertos, no hay intercambio que sostenga el bienestar familiar por mucho tiempo. Es el fiel reflejo de la crisis económica que vive Argentina. Los ciudadanos se intercambian ropa, pero sobre todo comida. Y por necesidad, para tratar de cambiar o vender, para comer yo y mi chico. Y todo porque los precios suben sin parar. A veces incluso en el mismo día se registran dos incrementos. Le ocurre al argentino de a pie, pero también al comerciante. Sobre todo la gente mayor, que te cuentan que son jubilados, que no alcanza, que se tienen que comprar el queso sin sal, y es muy triste. El trueque les permite obtener comida más barata. O sea, yo ofrezco
Vienen, me preguntan y me contestan los borcegos, 2.500. ¿Te sirve que te dé 2.000 y un arroz? Me sirve. Yo tengo un vestido que ya no uso más, o de una prenda de mi hija, y yo necesitaría harina, fideos, puré de tomate, galletitas económicas. A veces mi hija me pide a la salida del jardín un jugo o un alfajor y yo no tengo para comprar fuera. Es negociar constantemente, ¿no? El que venga a gastar, le corto la mano. Y con Milei la situación no parece mejorar. Los argentinos temen que las nuevas políticas traigan tiempos difíciles. Como principal desafío enfrentarse a los grandes desequilibrios macroeconómicos que viene padeciendo la Argentina a lo largo de los años. Más de 15 años llevan ya con un elevado déficit fiscal y una tasa de inflación imparable. Bueno, y seguimos en este continente porque ya son 20 los fallecidos en un accidente registrado en una autopista en Venezuela. Un siniestro que se registró en la vía Gran Mariscal, en Ayacucho. Se vieron implicados al menos 18 vehículos, entre ellos un camión. El resto son vehículos particulares. Aún no se sabe el origen del incidente. Se cree que el camión perdió los frenos y arrolló a los demás. Además de los 20 muertos, hay más de 10 heridos de diversa consideración. La vía quedó cortada durante varias horas debido al gran incendio que se provocó tras el accidente. Bueno, aquí tienen este complicado, angustioso rescate en un edificio de llamas en Colombia. Ven a ese vecino ejemplar que salva primero el perrito y después a la niña de tan solo 14 años que pudo mantener la calma. Tras unos minutos de mucha tensión llegaron los servicios de emergencia y por suerte no hubo que lamentar heridos. Bueno, vamos con el tema del que les veníamos adelantando algunos aspectos. A inicios de esta semana, la ministra de Sanidad anunció su intención de aumentar las prohibiciones para el tabaco, también para los vapeadores y la restricción también de espacios para fumar. Ayer el Ministerio recalcó que el 70% de la ciudadanía, según sus datos, aprobaría esas medidas. Sin embargo, la polémica ha surgido porque a los hosteleros no les parece tan buena esta iniciativa. Han solicitado una reunión para abordar esa posible prohibición de fumar en las terrazas de los bares y restaurantes. Vamos a hablar con Francisco Pascuales, presidente del Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo. ¿Qué tal, Francisco? Buenos días. Hola, buenos días. Muy bien, muchas gracias. Bueno, yo imagino que a ustedes, en cambio, la opción, la propuesta les parece adecuada. Bueno, creemos que es adecuada porque ya hubo otra medida hace años con respecto a la hostelería en la que sucedió lo mismo, que era el no poder fumar en espacios cerrados en aquel caso, y todos creyeron que la hostelería se iba a desmontar y nada más lejos de la realidad. Y entendemos que es prioritaria la salud de las personas frente a la libertad que uno puede tener de fumar. No estamos prohibiendo que la gente que quiera fumar fume, pero que respete la libertad de los demás y sobre todo la salud de las personas que tienen al lado. Claro, pero está también, Francisco, la libertad del dueño del local que quiera a lo mejor restringir unos espacios para que pueda haber fumadores. ¿Eso no se podría hacer también en las terrazas? Yo creo que no se debería de hacer. Creo que al final las legislaciones y las prohibiciones, que yo creo que a nadie nos gusta prohibir, pero se toman sobre todo por responsabilidad y por evitar complicaciones. Yo no sé, también podríamos poner las autopistas a 180, algunas, ¿no? Para que el que quiera, pues corra. Pero es que eso tiene unas consecuencias no solamente para la persona que está fumando, que también, yo también pienso en el fumador que está perjudicándose su salud y pienso en la gente que está alrededor. Acotar esto, pues bueno, se hubiese podido también acotar espacios cerrados y la verdad es que el balance ha sido muy positivo. Y estamos siempre en la dicotomía entre la economía o la salud, la libertad o el libertinaje. Y creo que el Gobierno tiene la obligación de intentar, por lo menos, favorecer la salud de los ciudadanos. Para mí, como médico, pero no como persona, como profesional, sino como colectivo que represento en estos momentos, porque el CNPT hay médicos, hay pacientes, hay farmacéuticos, hay epidemiólogos, es decir, todos pensamos en un gran consenso que lo mejor para disminuir la incidencia del tabaquismo, disminuir la carga de morbimortalidad o incluso el impacto económico, lo mejor sería prohibir en las terrazas.
y probablemente en algunos otros sitios, como puede ser la playa o en los coches, porque estamos a favor de la salud, y esa yo creo que es la explicación más importante. Francisco, y además teniendo en cuenta que mi libertad termina en las narices de los demás, ¿no? Entiendo, usted es médico también. ¿Hasta qué punto afecta el humo que pueda aspirar alguien en un momento dado, en la calle, en una terraza, para que pueda contraer una enfermedad, para que esté afectando a su salud? Mira, yo creo que debemos de ser conscientes que la distancia que hay entre una mesa y otra, aunque sea un espacio abierto, no es lo suficientemente amplia para que ese humo no pueda convertir a la persona no fumadora en un fumador pasivo y poder tener el problema que tenemos, probablemente en un poco menos de medida, pero el problema que hemos tenido hasta ahora con los fumadores pasivos. Si en España cada año fallecen alrededor de 60.000 personas a causa del tabaco, unas 5.000 es por el humo pasivo de los demás. Ese humo pasivo no siempre es en espacios cerrados, con lo cual, ¿podríamos evitar esas 5.000 muertes? ¿Tienen la misma opinión respecto a los vapeadores, que también se van a limitar? Vamos a ver. Los vapeadores estamos viendo que son puerta de entrada al tabaco tradicional. Los vapeadores, algunos contienen nicotina, con lo cual tenemos el mismo problema de la dependencia. Los vapeadores, algunos contienen metales pesados que son cancerígenos. Si hacemos una normativa, creo que se tiene que regularizar todo. Está claro que las normativas deberían de ser por consenso, se debería de hablar con todas las partes implicadas. Yo esto estoy perfectamente de acuerdo, pero sabemos que el vapeador y el cigarrillo electrónico es un instrumento de transición hacia el consumo regular de tabaco y que además promovido por la propia industria tabaquera, con lo cual hay unos intereses económicos por detrás importantes. Nos preocupa muchísimo, por ejemplo, que en el último estudios, la estadística que hace el Plan Nacional sobre Drogas, pues el consumo de cigarrillos electrónicos se haya incrementado hasta un 54%. Es decir, ¿de qué estamos hablando? En personas menores de edad, hasta 18 años. Estamos hablando de que si esto es una posible puerta de entrada, si esto además te provoca problemas respiratorios y si además tienen sustancias cancerígenas, ahí estamos. Y si me hablas de los vapeadores que no contienen nicotina, nos sucede un poco como lo que ocurrió hace muchos años con estos cigarrillos de chocolate. Dice, ¿son nocivos para la salud? Per se, no, pero están generando un hábito para que probablemente tengas más posibilidades luego de convertirte en un fumador. Y prevenir mejor que curar, ¿no? Pues Francisco Pascual, tendremos la oportunidad de hablar seguramente cuando se materialice exactamente cuál es la iniciativa del Ministerio de Sanidad, que aún no sabemos en detalle. Gracias por atendernos. Buenos días. Encantado y muchas gracias. Un saludo. Bueno, vamos a ver qué nos traen nuestros compañeros Pedro Machín, Wendy Fuentes para este Ponte al Día de hoy, que está a punto de llegar. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Roberto? Hola, Roberto. Muy buenos días. Pues tan solo en unos minutos comenzamos Ponte al Día aquí en directo en Televisión Canaria. Lo haremos hablando de muchísimos asuntos, como por ejemplo la concentración que llevan a cabo los abogados del turno de oficio. Quieren poner de manifiesto una serie de reivindicaciones en busca de mejoras en sus condiciones laborales. Vamos a estar allí para contarlo. Y hoy además, como cada jueves, pues les ofrecemos las imágenes de uno de nuestros pueblos más bonitos y emblemáticos del archipiélago. En este en concreto que les vamos a ofrecer hoy, en sus antiguas calles aún resuenan leyendas de corsarios y piratas. Y otra pista más, está en las orientales. Hasta aquí puedo leer. Bueno, te has quedado ahí corta. Bueno, más cosas. Canarias es la segunda comunidad, por detrás de Extremadura, con mayor prevalencia de obesidad severa en España. Y en este sentido, nosotros hoy vamos a contar con el testimonio de Juan Alfredo Amil, un canario que ha retratado en primera persona en un documental los riesgos que supone padecer esta grave enfermedad, la de la obesidad severa. Además, hoy también vamos a hablar de obsolescencia programada. Nos referimos con ello a esa vida útil de muchos electrodomésticos, lavadoras, secadoras. Es decir, se crean con una fecha de caducidad, por lo general muy corta, que nos obliga, en cierto modo, a renovar. Y esto no solo nos cuesta dinero, sino también un fuerte impacto medioambiental. Con todo esto y más asuntos, en tan solo unos minutos, aquí le esperamos con los brazos abiertos en Ponte al Día. Hasta ahora. Hasta ahora.
Hasta ahora. Bueno, vamos a esperar qué nos trae el tiempo en esta jornada, en estas jornadas por delante. Aunque en otras latitudes le han cogido el gustillo a la nieve, Emilia. La verdad que sí, porque ya llevan semanas, buenos días Roberto, con un manto blanco cubriendo primero el norte de China y ahora el sur. Qué envidia, aunque no sé si decir qué envidia o no, porque allí las temperaturas siguen cayendo. Los meteorólogos han dicho ya que este episodio de frío gélido continúa. En Pekín de momento van a seguir con las escuelas cerradas, las clases están siendo online y claro, cuando se puede, pues muchos de esos niños que están viendo pues salen a disfrutar del meteoro con auténticas guerrillas de bolas de nieve. Pero no solo los niños se divierten, también los pandas, eso yo sé que te gusta muchísimo, Roberto. Y si no, miren a este ejemplar que parece estar disfrutando también en su zoo. Frío, eso sí, no está pasando y eso que la ciudad se enfrenta a una de sus olas de frío más severas después de que el norte de China se hundiera en temperaturas gélidas esta misma semana también. Estos días los casi 22 millones de habitantes de la zona pues podrían experimentar temperaturas de hasta 18 grados bajo cero, 10 grados menos de lo habitual en esa zona para la época. Y en Australia esperaban la llegada del ciclón Jasper y ya ha tocado tierra, dejando importantes precipitaciones y fuertes rachas de viento en el noreste del país. Ha derribado árboles, se ha cortado el suministro eléctrico y ha obligado a evacuaciones y cierres de carreteras. Ahora lo que más preocupa son las inundaciones repentinas. Jasper azotó las regiones del extremo norte del estado de Queensland, donde hay varios centros además turísticos a lo largo de la mundialmente famosa conocida Gran Barrera de Coral, como una tormenta de categoría 2. La tormenta ahora ha perdido fuerza y avanza hacia el noroeste, hacia el Golfo de Carpentaria, donde podría intensificarse de nuevo. Ojo, Yo el día que no me enseñas un panda, Emilia, me da la sensación de que no hemos hecho programa. Bueno, vamos a volver a Canarias. Cuéntanos cómo vamos a tener el tiempo aquí. Aquí no te voy a enseñar pandas, pero sí te voy a enseñar lo que viene, y lo que viene es muy parecido a lo que hemos tenido estos días. Vean, vamos primero con la imagen de satélite porque hoy sí que está un poquito más limpia que en días anteriores. Fíjate cómo en este extremo todavía queda algo de polvo en suspensión, pero ciertamente el viento del nordeste ha servido durante estas últimas horas para limpiar toda esa calima y además ha traído nubosidad baja, nubosidad procedente de un frente que es este que tenemos aquí arriba, muy desdibujado, con carga de humedad. Ha aumentado la humedad y también se ha acumulado pues en la vertiente este de la isla de La Palma, donde ya han caído algunas gotas en Cumbre Nueva, en el nordeste del Hierro, también en el área metropolitana nordeste de la isla de Tenerife, puntos del interior del este de Gran Canaria, en Fuerteventura, en Lanzarote, y los cielos están bastante cubiertos con esa nubosidad baja. Hay 24 grados de temperatura como máxima, por ejemplo, en Agaete, y rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora también se han registrado en la isla de Gran Canaria. ¿Qué va a pasar en las próximas horas? Bueno, pues esta situación va a durar poco. Mira, te cuento. De momento sigue el viento del nordeste hoy y durante las primeras horas de mañana. Pero ¿qué pasa mañana por la tarde? A medida que avance el viernes, pues entra de nuevo el viento del sureste, suben las temperaturas por las islas orientales primeramente, luego bajan y de cara al sábado volveremos a tener aquí ese aire cálido procedente del continente africano, con ese viento del sureste, no con temperaturas altas porque llega con aire bastante más fresco, pero sí de nuevo con calima. Nos vamos a centrar primero en el viento, porque el viento se va a intensificar durante la jornada de hoy, durante las próximas horas. Fíjate las rachas que van a azotar el archipiélago hasta 70 kilómetros por hora, de hecho acabamos de nombrarlas. Mañana esas rachas desaparecen, limpiamos el mapa por completo y luego vuelven a aparecer viernes por la noche, sábado por la mañana. Durante todo el sábado el viento ya no será del nordeste, será de sureste, ese es el que va a traer la calima y ese es el que va a hacer que las rachas también superen los 70 kilómetros por hora, especialmente de cara al domingo. Y con ese viento que viene, pues viene calima. La calima, el modelo de previsión nos va a marcar que esta retirada que hemos tenido hoy y que vamos a tener mañana vuelve a adentrarse con nosotros desde el mañana por la tarde en Gran Canaria, en Fuerteventura y en Lanzarote. No vamos a perder de vista esta mancha marrón que tenemos aquí en este lado. ¿Por qué? Porque es una concentración superior a la que hemos tenido en estas últimas horas. Así que el modelo de momento llega hasta mañana por la noche, hasta el sábado 16 a las 12, pero probablemente de cara al domingo esa calima sea mayor que la que hemos tenido hasta ahora. Y hablando precisamente de calima, tú sabes que la calima también da para mucho, entrará, me faltaba la previsión, entrará nubosidad media y baja, nubosidad baja, al norte de las islas con mayor relieve mañana, nubosidad alta a última hora en las cumbres de Tenerife o de Gran Canaria
entrada de calima por el sureste, con viento del sureste que va a soplar con intensidad mañana por la noche de cara al sábado. Temperaturas sin grandes cambios mañana, con ligeros descensos en las islas occidentales y ligeros ascensos en Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote. Y ahora sí, lo que te comentaba, que tú sabes que la calima da para mucho y entonces muchos se han tomado fotografías estos días del ambiente que ha dejado en las islas. Vamos a ver, hemos hecho un ranking de 5 de ellas para hacernos una idea de cómo ha ido recorriendo el archipiélago. Por ejemplo, vamos a poner la primera, en el número 5, vamos a colocar esta imagen de Sergio Sarmiento, por ejemplo. Ahí tenemos en las Palmas de Gran Canaria con ese sol que no se sabe muy bien si es un sol o es una luna. Bueno, pues es un sol. También está de Manolo Cabrera, de la costa de Tenerife, que apenas se ve. Esta del satélite NOAA, en el que vemos el manto de calima que hemos tenido en las últimas horas. Esta del piloto Stanley Clackbank de Gran Canaria, y vemos cómo ese manto cubría parte de la superficie de Gran Canaria. Y esta también de ese mismo piloto de Tenerife, solo quedando por encima los 2000 metros el Teide sin calima, debido a que toda esa masa de polvo en suspensión ha estado estos días taponada por una inversión térmica que estos días ha estado en torno a los 1700, 2000 metros de altura. Bonitas fotos. Gracias, Emilia. Hasta mañana. Hasta mañana. Y miren cómo nos vamos hoy, con una bonita cena que nos llega desde Copenhague, en Dinamarca. Así celebraban anoche en la capital danesa el Día de Santa Lucía. Cientos de kayaks adornados con luces navideñas iluminaron la oscuridad invernal mientras se movían por los canales dentro del propio Copenhague. Con estas imágenes les dejamos hasta mañana a las 11, en que volveremos con una nueva edición de Atlántico Noticias. Hasta mañana.